Ok, ahora sí. Entonces, al igual que en el español, nosotros en inglés manejamos dos tipos de preguntas. Se manejan las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. ¿Alguien sabe de qué se tratan estos dos tipos de preguntas? ¿O cuál es la diferencia entre ellos? Entre ellas, preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿Cuál será la diferencia? Bien, Daniela nos dice por acá la del sí y no. Good, good. That is the closed questions. Preguntas cerradas, esas son las preguntas cerradas. Y las preguntas abiertas, pues al contrario o opuesto a las cerradas, son aquellas en las cuales nosotros debemos dar una explicación. Entonces, para preguntas abiertas, para ver esta parte, perdón, de preguntas cerradas, que es son las primeras que vamos a ver, ustedes me van a ayudar a hacer un cuadro de resumen de tiempos gramaticales para ver cómo se manejan ese tipo de preguntas. Entonces, espero que por favor todos abran una pestaña adicional con San Google, en donde nos vamos a ir colaborando en la respuesta, en la realización de ese cuadrito. Entonces voy a compartirles pantalla para que ustedes tengan a la vista el cuadro también. Lo voy a ir llenando yo con la información que me van a ayudar a recolectar ustedes. Entonces, we are going to here. Okay, can you see the screen? ¿Pueden ver la pantalla, chicos? Okay, so we are going to complete this chart here. Vamos a completar este cuadrito que tenemos acá. Lo vamos a hacer con la siguiente información. So we have here the tenses, we have the uses, and we are going to work with the auxiliaries, and we are going to make an example of each question. So, vamos a empezar con el simple present. Entonces, ¿quién recuerda el simple present? ¿Cuáles son los auxiliares y para qué utilizamos ese tiempo gramatical? Simple present. O me colaboran más bien buscando en internet. Cualquiera de las dos es válida para los que no la sepan o para las que la sepan. Entonces, simple present. Ok, good. Thank you, Salomé. Los auxiliares ya me está diciendo que es do y por otro lado tenemos el does. Entonces, recuerden que el do lo utilizamos para los pronombres personales you, I, you, I, we, and they. No, aquí no tenemos todavía el have, estamos en el simple present hasta ahora, el have lo utilizamos en el eh, present, present perfect, o los tiempos perfectos. Entonces, listo, ya tenemos los auxiliares. ¿Para qué utilizamos el tiempo gramatical, el simple present? Vamos, chicos, la clase de hoy avanza tan rápido como ustedes me ayuden a llenar este cuadro.
Se utiliza para escribir acciones que hacemos diariamente o usualmente. Good. Entonces, hablamos de, vamos a hacer en español, acciones repetitivas a diario. Eso quiere decir que lo utilizamos para rutinas o para dar información de hechos. Información general, coloquémosle más bien. Esos son los usos en pocas palabras. Acciones repetitivas a diario, ya sean rutinas o acciones repetitivas y para dar información general. Utilizamos dos auxiliares, uno que es el do y el otro que es does. Y cuando nosotros vamos a construir preguntas en inglés, haciendo uso, bueno, haciendo uso de auxiliares en cualquier tiempo gramatical, siempre debemos seguir la estructura que tenemos aquí adelante. Entonces, siempre va a ir de primero el auxiliar que estemos utilizando. Por eso en este caso yo hago la distinción de cuáles son, que es do y does. Utilizamos el personal pronoun en segundo lugar, luego vendrá el verb, que va conjugado pues en el tiempo gramatical que corresponda, y luego vendrá el complement de esa oración. Si nosotros utilizamos este simple present para hablar de acciones repetitivas o rutinas o información general, ¿alguien me puede colaborar con una pregunta que podamos hacer en simple present? Una pregunta en español y la pasamos a inglés. ¿Cómo estás? No. En esa pregunta se utiliza una WH question, mas no estamos haciendo una pregunta en simple present. Ok, aquí tenemos una. ¿Te cepillas los dientes todos los días? Ese te cepillas los dientes hacia quién, perdón, estará dirigida la pregunta. ¿Hacia qué pronombre personal? I, you, he, she, we, they, perdón. You, muy bien. Si vamos con you, quiere decir que debemos utilizar el auxiliar do. Entonces aquí lo tenemos. Nuestra pregunta iniciará entonces obviamente con do you. En este caso, cepillar los dientes, brush your teeth every day. Every day. Me equivoqué, aquí creo que es teeth. Teeth. Y siempre nuestro auxiliar va a ir de primera o de primero. Y si lo vamos a utilizar en tercera persona, pues hacemos exactamente lo mismo o podemos colocar exactamente la misma pregunta, solo que va a cambiar es el auxiliar que vamos a utilizar. Ya no irá a ser con el do, sino va a ser con does. Y obviamente el pronombre personal tiene que ser alguien en tercera persona. Does, por ejemplo, does Marcos brush. Aquí ya no le podemos dejar el your, sino his teeth every day. Does Marcos brush his teeth every day? En este caso, esta sería la forma de realizar preguntas en inglés. Este tipo de preguntas abiertas o cerradas.
¿Por qué decimos que son abiertas o cerradas? Porque cuando las vamos a contestar, obviamente esta persona va a decir, sí, yo me lo cepillé o no, yo no me lo cepillo todos los días. Entonces, de ahí viene el abierto y cerrado en las preguntas que estamos haciendo. Bien, ya tenemos simple present, entonces, ¿cómo será el simple past? ¿Con qué auxiliar trabajamos en el simple past? Draw, no, draw es dibujar, es un verbo, no auxiliar. Draw. Muy bien, trabajamos con el did. El did lo utilizamos para cualquier pronombre personal. ¿Y para qué se utilizará el tiempo gramatical? When do we use the simple past, guys? Para hablar de lo que ya pasó. ¿Y cuál sería entonces la diferencia si todo lo que hablamos en cualquier tiempo gramatical en pasado sería algo que ya pasó? Para hablar exactamente de qué. ¿De alguien que ya pasó? No. Vamos, chicos, si ustedes tienen acceso a internet y tienen abiertas tienen conexión para poder ir buscando y ayudándome a llenar el cuadro. Conste que ni siquiera lo estoy preguntando de memoria. Un suceso. Bien, podríamos hablar entonces de que el simple past se utiliza para hablar de acciones que ya han terminado o finalizado y que no se van a volver a repetir. Digamos que esa es eh, la diferencia del simple past, lo que lo diferencia de los tiempos, de los otros tiempos en pasado, del simple past. Utilizamos el did, así que, ¿qué oración podremos utilizar como ejemplo? One example, please. Jugué yo. Ok, entonces, jugué yo. ¿Con qué iniciaríamos nuestra pregunta en ese caso? Ok, quickly, guys. Participation. ¿Con qué iniciamos nuestra pregunta? Con el auxiliar good, con did. Entonces, si dice jugué yo, perdón, pronombre personal, ¿con qué personal pronoun?
I play. Did I play? Good. Play, sorry, play. Esta sería nuestra pregunta. Did I play? ¿Jugué yo? Esto es todo lo que nos toca hacer para poder ordenar oraciones o crear oraciones en tiempos gramaticales. Si ustedes se dan cuenta, la estructura siempre va a ser la misma y siempre se va a repetir. En ese caso, va a ser bastante sencillo formarlas. Listo, simple future. ¿Cuál será el simple future? ¿Cuál es el auxiliar? Will, muy bien. Tenemos el will por acá. ¿Y para qué utilizamos ese future con will? ¿Para qué se utilizará ese tiempo gramatical? Tiempo posterior o actual, eso no me dice nada. Todos los futuros serían tiempo posterior. ¿Pero para qué lo utilizo? Para expresar decisiones, sí. ¿Qué tipo de decisiones? Por ahí ya vamos. Vamos a expresar. Decisiones que se van a hacer en un futuro. Sí, obviamente se van a hacer en un futuro, pero hay una diferencia con el future con going to, que de hecho nos falta acá. Hay una diferencia entre el future simple y future con going to. Para tomar decisiones, pero ¿qué tipo de decisiones? Ok, por aquí me dicen que no sean tan probables. Ok, aquí vamos a tener algo súper claro con el uso de estos dos tiempos gramaticales. Los vamos a ir haciendo al tiempo. El simple future es para toma de decisiones, a futuro obviamente, pero si ustedes buscan el future con going to, también nos va a decir que es para toma de decisiones, lo mismo que para predicciones. Entonces los dos tiempos nos sirven exactamente para lo mismo. En ese caso, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Que en este caso del simple future nosotros estamos tomando decisiones espontáneas. Tranquila, Angie, no hay problema. Entonces, en este caso nosotros, con ese. Ok, en este caso nosotros estamos tomando decisiones espontáneas, algo que se toma en el momento, una decisión que tomamos en el momento en el que se toma la acción. Entonces, por ejemplo, van pasando por una panadería y es tan delicioso el olor que sale que ustedes dicen, me voy a comprar un pan. Eso es una decisión espontánea. Al contrario, con el future, con going to, las decisiones son previamente planeadas o planificadas. No tiene absolutamente nada de espontáneo. Esto es
Un ejemplo, van pasando por, perdón, no van pasando, sino que ustedes ya deben tener tomada, por ejemplo, en este momento una decisión sobre lo que van a hacer cuando salgan del colegio, la mayoría de ustedes, cuando terminen este 11. Entonces, eso es una decisión que ya está previamente planeada. También lo utilizamos para hablar de predicciones. De predicciones. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que estas predicciones que se toman con en el Simple Future o haciendo uso de auxiliar de Simple Future son predicciones que se hacen sin tener ninguna prueba. Entonces, una predicción que se realiza sin tener ninguna prueba. No sé, de pronto las personas que son aficionadas a los juegos de azar, una persona que apueste a la lotería o que apueste al chance, una predicción, me voy a ganar la lotería, pero no tiene ninguna prueba ni nada que le ayude a establecer que esa producción en realidad va a suceder. Entonces, esto de que no sean tan probables pertenece más bien a la parte de predicciones, no de decisiones. Y al contrario, evidencias. Y al contrario, pues con el future, con going to, estaremos haciendo o realizando predicciones de las cuales nosotros tenemos evidencia. Por ejemplo, una predicción que se puede hacer basados en evidencias es para cuando se llevan a cabo estos torneos de deportes en los cuales se tiene en cuenta o estas personas que se dedican a narrar estos partidos dicen tal equipo tiene la mayor probabilidad de ganar. ¿Por qué tiene la mayor probabilidad? Porque ellos ya han analizado, digamos, la organización del equipo, ya han tenido en cuenta los partidos que han ganado o los juegos que han ganado y cosas por el estilo. Entonces ellos ya tienen una evidencia sólida en la cual basarse para poder hacer esa predicción. ¿Sí es clara la diferencia entre estos dos tiempos gramaticales, chicos? Se supone que esto todos ustedes ya lo deberían saber, ¿no? Pero necesito saber si sí es claro o no es claro. ¿Listo? Para dos personas es claro y para el resto, ok. Señora, Teniendo eso en cuenta, cualquiera de los tres usos de el simple future, ¿cuál sería una oración que podríamos escribir? Could you please help me? One example. One example, please. With simple. profe, puede ser como algo así que te veré la próxima semana. No, porque eso sería planeado. Recuerden que las expresiones que ustedes utilizan con la oración también ayudan a definir si es planeado o no. Profe, puede ser voy al cine, voy a ir al cine. Ok, puedo decir I will go to the cinema today. Recuerden que todas estas expresiones que nosotros utilizamos dentro de la oración nos ayudan a definir. Ah, pero este es en afirmativo.
Si lo pasamos a pregunta. Will I? Will I go to the cinema today? Recuerden que todas estas expresiones o palabras que nosotros utilizamos en las oraciones también nos ayudan a ver si la oración va a suceder hoy, mañana o en el futuro. En este caso, para que sea una decisión espontánea, no podemos hablar de la siguiente semana o de mañana o de pasado mañana, porque es una decisión que se toma en el momento. Entonces yo puedo decir hoy, una decisión que se toma espontáneamente puede ser hoy, o puede ser en este momento, o puede ser en unos minutos, o puede ser dentro de una hora. Entonces, de esa manera también demostramos si la acción está planeada previamente o no. Entonces, preguntas o ejemplos respecto a este sería, will I go to the cinema today? Y entonces, ¿cómo sería un ejemplo para future con going to? Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el auxiliar que se utiliza con going to? El auxiliar. ¿Cuál sería nuestro auxiliar acá? Cristian, por favor, cierras el micrófono. Por fin, gracias. Ok, auxiliar del future con going to. ¿Cuál será? No, ni shall ni will. ¿Cómo así? Porque no entendí la pregunta. ¿No se supone que es going to? ¿Sí? ¿Será que solo going to? Resulta que en este caso nosotros manejamos dos auxiliares. No es únicamente el going to. En este caso nosotros manejamos el verbo to be, el cual depende enteramente del pronombre personal que estemos manejando, y también manejamos el going to, el cual permanece con cada una de las oraciones, no cambia en ninguna oración. Pero recuerden también que tenemos que utilizar el verbo to be como auxiliar. En ese caso, one example, could you please help me with one example about future con going to? Un ejemplo haciendo uso del future con going to. Mi familia va a viajar a París. That is a question. That is an affirmative. One question. ¿Cómo convierto eso en una pregunta? ¿Vas a ir a visitar a tu tío este fin de semana? Ese no sirve, profe. Ok, vas a ir a visitar. ¿Eso sería con you o con I? Con you. You. Entonces, ¿vas a ir tú a visitar Con you. a tu familia, a tu tío? ¿Cómo fue que dijiste? ¿A tu tío o a tu familia? Sí, a tu tío. A tu tío. A tu tío este fin de semana. Good. Entonces, siempre vamos a iniciar en este caso, vamos a iniciar con el auxiliar de verbo to be. Entonces, are, el pronombre personal, you, are you going to? ¿Sí ven por qué en este caso digo que manejamos dos auxiliares y no solo el going to?
porque nuestras preguntas siempre van a iniciar con el auxiliar principal. Hay tiempos gramaticales, como van a ver más adelante, que manejan 2 y hasta 3 auxiliares en una sola oración. Eso quiere decir que siempre se va a anteponer o se va a utilizar para la pregunta, en primer lugar, el auxiliar más importante del tiempo gramatical. En este caso, sí tenemos el going to, pero el verbo to be es el que va a cambiar de lugar. Entonces, are you going to visit your uncle this weekend? ¿Vas a ir a visitar a tu tío este fin de semana? Entonces, este sería mi auxiliar principal, por decirlo de alguna manera. Y este sería el auxiliar secundario que estoy utilizando del tiempo gramatical. Entonces, digamos que ese lo podemos dejar de esta manera. ¿Listo? Siguiente tiempo gramatical, presente continuo. ¿Cuál es el auxiliar que manejamos en el presente continuo? Present continuous o present progressive, cualquiera de los dos. Present continuous o present progressive son lo mismo. Chicos, qué pena, pero es que me estaba entrando una llamada. Bien, entonces, me están diciendo que auxiliares tenemos ing, am o to be. El am sería básicamente el mismo verb to be o el verbo to be que nosotros manejamos. De hecho, es uno de los verbos to be que manejamos. El ing recuerden que no es un auxiliar, el ing es la terminación que le colocamos al verbo, por decirlo de alguna manera, la conjugación que se hace del verbo. En este caso, muy bien, nuestro auxiliar principal es el verbo to be, el verb to be. Entonces, ese es el que vamos a utilizar. Verb to be, como ya lo habían nombrado sus compañeros, am, is o are. Cualquiera de los tres, eso va a depender pues enteramente del pronombre personal o del sustantivo que estén utilizando, del nombre que estén utilizando. Bien, ¿para qué nos sirve ese tiempo gramatical? ¿Para qué nos servirá? El present continuous. ¿Para qué servirá eso? ¿Cuándo lo utilizamos? ¿Cuándo utilizamos ese present continuous? O present progressive. Chicos, nos queda prácticamente una hora de clase y no vamos ni por la mitad del cuadro. Recuerden que les dije que esto
avanza de acuerdo a la información que ustedes me den. Y si no, pues quedarán con tarea el día de hoy de investigar ustedes mismos cada uno de estos tiempos gramaticales. Ok, en este caso recuerden que estamos hablando únicamente para preguntas porque el tema de hoy es preguntas. Y todos los tiempos gramaticales se pueden utilizar tanto afirmativa, negativa como interrogativamente. Entonces, todos sirven para preguntas, todos para afirmaciones o todos para negaciones. Por acá me están diciendo, es para indicar algo temporal. Temporal, ¿cómo así temporal? No entiendo eso algo de algo temporal. ¿Mm? Para expresar acciones, todas las oraciones expresan acciones porque todas las oraciones para existir deben tener verbos. Ahí me estoy dando cuenta que ustedes no están haciendo uso de San Google, que todo lo sabe para poder contestarme a mí. Les dije desde el principio, pueden abrir una ventana en Google para ir dándome la información que les aparece. Vamos, chicos. Esto no es solo de la profesora sabe, sino que ustedes también tienen que aprender a investigar. En la universidad ustedes no les van a dar absolutamente todo en la palma de la mano. Entonces, por eso les estoy pidiendo ayuda para este cuadro. Bien, Johan me dice por acá, acciones que pasan en el momento. Bien, entonces, continuous o progressive, como su nombre lo indicaría en español, son para oraciones o para acciones que se presentan, dice acá, el presente progresivo se utiliza para acontecimientos que están ocurriendo en torno a este momento particular en el tiempo o para indicar algo que es temporal o para hablar de situaciones que van cambiando y también planes a futuro. Bien, esta debe ser la definición que les dan en algún lado. Muy bien. Entonces, continuous, como su nombre lo indica, es para hablar de algo que sucede en este momento, continuo o progresivo, que está sucediendo en torno o alrededor o en este justo momento donde nosotros estamos hablando. Entonces, acciones que se desarrollan o que se están desarrollando en el momento en el que se está hablando. También sirve para hablar de planes a futuro. Listo. Aquí debemos dejar algo bastante claro y es que cuando estamos hablando de acciones que se están desarrollando en el momento que se está hablando, no nos estamos refiriendo únicamente al minuto o segundo en el que la persona está nombrando la acción, sino que también nos podemos referir a un rango de tiempo de una acción que viene, que ha empezado en el pasado, está en el presente y aún continúa en el futuro. Por ejemplo, ustedes están estudiando, no es una acción que se lleve a cabo cada minuto del día, pero sí es una acción que se está desarrollando de manera continua en el tiempo presente. ¿Sí es clara esa parte, chicos? No tiene que ser necesariamente que se esté ejecutando en este momento, sino que se está desarrollando en el tiempo presente. ¿Sí es? ¿Sí tiene sentido para ustedes o no? Ok.
Entonces, teniendo en cuenta estos dos usos, estos dos grandes usos que tenemos, ¿cuál podría ser un ejemplo? Listo, esta oración, Angie is not reading a book, pero esa es una oración negativa. ¿Cómo la podemos pasar a pregunta? ¿Qué tendríamos que poner primero de esa oración? Profe, sería el not. Tendríamos que poner de primero el to be, muy bien. Quitarle el not, sí lo tenemos que hacer, pero lo primero que hacemos es pasar el to be de primero. Entonces, is, ahora sí, sujeto de mi oración o quién hace la acción, Angie. Angie. Quitamos el not porque no estamos haciendo una oración negativa. Eso me dejaría mi verbo como reading y el complemento a book. Reading a book. Angie, is Angie reading a book? Esta sería mi pregunta o la forma de organizar la pregunta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la estructura va a ser la misma casi en todas las preguntas que se utilicen con auxiliares. Listo, siguiente tiempo, past continuous. Y aquí estamos con verbo to be en presente, pues utilizaremos con verbo to be en pasado. Eso quiere decir muy bien, Jenny, Paola, que nuestro auxiliar o nuestros auxiliares serán el mismo verbo to be, pero en pasado. Eso quiere decir que serán was, were, was o were. Pilas. Recuerden que el was es para pronombres personales singulares y el were para los que son plurales. Singulares, I, you, he, she, it. Where iría para we y para they. Entonces, pilas ahí con cuál de los dos tienen que utilizar. Bien, dice, pasado continuo se utiliza para acciones que están pasando en un momento específico en el pasado como en el presente continuo. Ok. Entonces, acciones. Entonces sería para acciones que eh, que se llevaron a cabo en un tiempo, en el pasado, y continúan en este momento, continúan en el presente. ¿Listo? Teniendo esto en cuenta, ¿cuál podría ser un ejemplo de este tiempo gramatical? Ok, ¿y qué me indica que esto inició en el pasado? I was talking, he was eating, they were learning. Todas están en afirmativo. Y para preguntas, ¿cómo las vuelvo preguntas? ¿Cómo vuelvo esas oraciones preguntas? Ok, we were not playing soccer. Esa está en negativo, las tres anteriores están en afirmativos. ¿Cómo las convierto a pregunta? Con to be, ya todas tienen to be porque ahí yo veo el was y el were. ¿Qué tiene que ir de primero? Pilas porque esto va a ser la actividad que ustedes tienen la siguiente semana, es organizar oraciones. Entonces, si ustedes no están participando y no están entendiendo en este momento, vamos a estar graves para el desarrollo de la actividad.
con qué inicia la oración. Digamos que vamos a tomar esta de acá, they were learning. ¿Qué tiene que ir? ¿Qué de esa oración tiene que ir de primero? El was, pero si es con were. Entonces, were. ¿Qué seguirá? ¿Qué va después del auxiliar? Va el sujeto que hace la acción. ¿Quién es el sujeto en esta oración? He. En ese caso, si fuera con he, no iría con were. Pilas, atentos a lo que tienen al frente de la pantalla. La oración dice, they were learning. Muy bien, entonces vamos con they. ¿Y qué iría después del sujeto? Iría nuestro verbo. ¿Cuál es? Learning. Learning. La siguiente clase, chicos, todo el mundo va a tener la cámara encendida. Están participando 5, 6, 7 personas máximo. Tengo 38 en el salón y hay 7 participando de manera constante. Entonces, la siguiente clase, todo el mundo va a tener la cámara prendida. Vamos a ver qué tan atentos están a la clase ustedes. Conste que quedan advertidos. Persona que no tenga encendida la cámara, persona que le empieza a bajar la nota de evaluación de este tema. Entonces, were they learning? Y cerramos nuestro signo de pregunta. Pilas, no se les olvide nunca el signo de pregunta. Ok, next one. Future continuous. Futuro continuo. ¿Cómo se desarrollará? ¿Cuáles son los auxiliares? ¿Para qué nos sirven? Hace referencia a un evento, a una acción o eventos inacabados que seguirán ocurriendo. Ok, entonces lo utilizamos para acciones que no han finalizado y que seguirán ocurriendo. ¿Cuáles serán los auxiliares? Y las que aquí ya empezamos a manejar dos auxiliares. Will o shall. En este caso, muy bien, será con will be. Shall, Angie, shall es un verbo modal que significa exactamente lo mismo que el will. Se utiliza de manera bastante formal cuando se están teniendo conversaciones muy formales. Entonces, se utiliza como verbo modal, no como auxiliar en tiempo gramatical. Entonces, en este caso, pues nosotros utilizamos más el verbo común que sería, o el auxiliar común, que será el will be. Puede ser un reemplazo, pero digamos Ok. que se utiliza, el shall se utiliza para conversaciones muy formales. Entonces, para tener en cuenta eso. Sí se usa, pero en ocasiones demasiado formales. Listos, tenemos el will be. Recuerden que este be, bueno, vamos a ver en un ejemplo. Acciones que no han finalizado, que seguirán pasando. Como por ejemplo, ¿qué acción que no haya finalizado y que se pueda seguir pasando en el futuro? Los estudios, muy bien. Entonces, digamos que vamos a crear una oración con los estudios.
Vamos a empezar, recuerden que les dije que cuando utilizamos dos auxiliares o más, siempre vamos a utilizar el primero, el cual representa o tiene la mayor importancia en la oración. En este caso tenemos will be, y el más importante es este will de acá. Entonces, con ese iniciará siempre en las preguntas. Will will this group be. En este caso, el verbo también va a ir con ing, ya que nos referimos a un tiempo continuo. Entonces, will this group be studying? Study. Studying, very good. Will this group be studying next semester? Studying, esto lleva Y. Will this group be studying next semester? ¿Va a estar este grupo estudiando el siguiente semestre? Entonces, es una pregunta realizada haciendo uso de nuestros dos auxiliares. Like this. Studying. Esto de los auxiliares deben tenerlo muy en cuenta porque van a haber preguntas en todos los tiempos gramaticales que ustedes deben organizar. Entonces, Profe, qué pena, le escucho entrecortado. ¿me están recortado todos? Sí. Yo la escucho bien, profe. Hola, 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 ¿se escucha entrecortado todo? Ok, entonces, ok, ¿me escuchan mejor, chicos? Sí, profe, ya se le escucha mejor. Ok, listo. Entonces, continuamos, vuelvo aquí a compartir pantalla.
Bien. Y vamos por acá abajito, ya nos faltan solo 3 tiempos, que es el present perfect, past perfect y future perfect. Entonces, queda con auxiliares y usos de presente perfecto. Para formar el presente perfecto se utiliza el auxiliar to have en el presente participio y el participio pasado del verbo. Para verbos irregulares, ok. Entonces, y para definirlo por acá, auxiliares have o has, cualquiera de los dos. Depende del pronombre personal que esté utilizando yo. Entonces, have lo utilizamos para you, I, we, and they. Y el has lo utilizamos para tercera persona, que son she. ¿Está compartiendo el pantalla, chicos? Sí, profe, pero hay otra persona que tiene el micrófono abierto y pues... Y entonces, Jenny, por fin, apaga el micrófono. Ok, gracias. Listo. Entonces, vamos por acá. Ya. ¿Ya la encontraste, Daniel? Si no la has encontrado, entonces busca dentro de las personas en la videollamada y buscas la única persona que está compartiendo pantalla, por favor. Listo, ya, profe. Bien. Entonces, continuamos por acá. Entonces, les estaba diciendo que el has va para tercera persona, que es he, she o it. Entonces, vamos por acá. Have o has, dependiendo de el pronombre personal que estemos utilizando. Listo. ¿Para qué lo utilizamos? ¿Para qué se utilizará ese presente perfecto? Acciones que sucedieron en el pasado y siguen sucediendo en el presente. Muy bien. Entonces, en este caso son acciones que sucedieron en el pasado, continúan sucediendo en el presente y hay una gran probabilidad de que continúen sucediendo en un futuro. Para eso lo utilizamos. Entonces, acciones que iniciaron en el pasado siguen, perdón, continúan en el presente y es probable, presente, y es probable que continúen en el futuro. Que continúen en el futuro. Entonces, acciones que iniciaron en el pasado continúan en el presente o pueden continuar en el futuro. Normalmente utilizamos esto para describir de pronto viajes que nosotros hayamos hecho o experiencias que hayamos tenido. Entonces, por ejemplo, yo he viajado a Boyacá. Es una acción que ya realicé en el pasado. Puede que la realice en el presente o puedo seguirla realizando en el presente y continúa la posibilidad abierta de que se vuelva a realizar en el futuro. Entonces, un ejemplo que nos pueda servir con este tipo de acciones. Recordemos que los ejemplos debemos darlos, qué pena, ya te escucho. Debemos darlos de acuerdo a los usos que tenemos. Entonces, que sea por favor acorde con el uso que estamos nombrando acá. ¿Cuál ibas a decir, perdón?
Entonces, por aquí me habla Jenny de levantarse temprano. Bien, es una acción que inicia en el pasado, puede continuar en el presente y la puede seguir realizando en el futuro. En este caso, levantarse temprano, ¿con qué pronombre o quién realiza la acción? Yo. I, ok, entonces en este caso iríamos con have o con has. Ja. Entonces, have I. ¿Cómo digo levantarse temprano? Levantarse temprano, ¿cómo será? Up early. Up es arriba y early es temprano. Le falta una parte de la mitad de ese verbo. Nos falta la parte principal del verbo que es wake. El verbo sería wake up, levantarse. Wake up early. Pero en este caso nosotros debemos conjugar el verbo porque nuestro verbo, como bien nos decía acá nuestro compañero, vean acá, por acá, que se me hizo acá. Dice que se tiene que formar con el pasado participio del verbo. Entonces nuestro verbo hay que conjugarlo por obligación, así como algunos le agregamos ing, este tenemos que mandarlo al pasado participio. Cuando nosotros lo mandamos al pasado participio, esto queda como woken up. Have I woken up early? ¿Cómo le colocamos para indicar que es una acción que iniciamos desde el pasado, continúa en el presente y posiblemente hacia el futuro? Entonces podemos utilizar since, coloquémosle únicamente el mes para no alargarnos tanto. Since, coloquémosle como February, como por indicar algo. Entonces, have I woken up early since February? Me he levantado yo temprano desde febrero. Entonces ya sabemos, al colocar este complemento de since February, nosotros ya sabemos que la acción, inició en el pasado, continúa en el presente y es posible que continúe o que se extienda hasta el futuro. Entonces, aquí, como se dan cuenta, tengo el uso de mi auxiliar. ¡Listo! Pasado perfecto. Past perfect dice que está compuesto por dos partes, el pasado del verbo to have, que es had, y el participio del verbo principal. Eso quiere decir que nuestro auxiliar, acá, este es el auxiliar que nosotros utilizamos. El have o has pasa a ser had, que sería el pasado de estos dos que teníamos aquí arriba en el presente. De hecho, Daniela, no se utiliza para hablar de una acción pasada finalizada, sino que este tipo de tiempo gramatical está compuesto, de hecho, por dos tiempos gramaticales. Es decir, por una oración que se debe desarrollar en dos tiempos. Se utiliza para hablar entonces, se utiliza para hablar de una acción que sucedió en el pasado
mientras otra se desarrollaba al mismo tiempo. Estas oraciones siempre se van a caracterizar porque están compuestas por lo general por dos oraciones. Hay una que es la principal, que es la que nosotros utilizamos en past perfect, y la otra, por lo general, se desarrolla simplemente el pasado. Pero siempre se va a hablar de dos oraciones, de dos acciones. Una que se estaba desarrollando mientras que la otra estaba desarrollándose al mismo tiempo. O terminó justo antes de la que estamos hablando nosotros. Por ejemplo, la policía llegó antes de que se fuera el ladrón. La policía llegó antes de que se fuera el ladrón. Estamos hablando de dos oraciones que se están desarrollando las dos en el pasado, pero una sola es la que tiene importancia para nosotros. Entonces, ¿cuál es la que tiene para nosotros importancia? La segunda oración por lo general. En este caso, the police arrived, la policía llegó. When the robber pero yo había dicho antes, ¿no? Before, entonces no sería when, sino before the robber had left the house. La policía llegó antes de que el asaltante o de que el ladrón hubiese dejado la casa. Entonces, si se dan cuenta, esta oración se encuentra en presente. Esto es únicamente un ejemplo porque es bastante complicado el uso de este past perfect, ya que se lleva a cabo o se desarrolla con dos oraciones. Entonces, esto es un ejemplo que está o que estoy desarrollando en afirmativo. Ahora, ¿cómo hago para pasar esto a una oración en pregunta, que es lo que nos interesa a nosotros en este caso? Lo que hacemos es obviamente iniciar con nuestro auxiliar, que es el had. Entonces, aquí van a cambiar tanto de orden la pregunta es decir, de afirmativo pasa a pregunta, se invierte el orden, normalmente como se hace en una pregunta, pero también se invierte el orden de las oraciones. Entonces, en este caso nos quedará had the robber left before the police arrived. Se habrá ido el ladrón, left the house. Perdón, ya me estaba comiendo la mitad de la oración. Had the robber left the house before the police arrived? ¿Ha el ladrón dejado la casa antes de que la policía llegara? Entonces son dos acciones que se están llevando a cabo en el pasado, pero una antes que la otra. Entonces, esa es la importancia de este. En este caso, pues, tener en cuenta
que nuestro auxiliar es el had y saber siempre cuál es la acción que se lleva a cabo, perdón, antes que la otra. Aquí ya en este tiempo ya se nos empieza a complicar un poco lo que corresponde a tiempos gramaticales, pero lo vamos a dejar de ese tamaño únicamente para que se fijen en la formación de la oración. Recuerden que lo importante es que ustedes se fijen en la estructura que maneja la formación de oraciones de preguntas o de oraciones interrogativas en todos los tiempos gramaticales. Esa es la importancia, más allá de que sepan para qué sirve cada tiempo gramatical. Entonces, eso es lo que quiero que se fijen, cómo se forman las oraciones. Y por último tenemos el future perfect, que con este ya acabaríamos nuestro cuadrito. Entonces, dice, en inglés el past perfect, pero esto es past perfect. Necesitamos future perfect. Future. Hace referencia a una acción que será finalizada en un tiempo futuro y se cree haya finalizado en el tiempo o plazo estipulado. Entonces, dice que hace referencia A una acción que será finalizada en un tiempo futuro ok, en el futuro. y se cree haya finalizado en el tiempo o plazo estipulado. En el tiempo o plazo estipulado. Ok. Entonces, en este caso, nuestros auxiliares acá como lo tenemos, como nos dice John, los auxiliares que utilizamos son el will have. Will have. Es decir, que también estamos manejando dos auxiliares, will have. Recuerden, el que tiene más importancia y el que va a cambiar de lugar siempre va a ser el will, el primer auxiliar que ustedes tengan. Hay tiempos gramaticales que manejan, repito, hasta 3 auxiliares en una misma oración, como por ejemplo lo son el futuro perfecto continuo, pasado perfecto continuo o presente perfecto continuo. Entonces, siempre van a tener en cuenta y utilizar el primer auxiliar como auxiliar principal en el caso de las preguntas. Entonces, un ejemplo que podamos utilizar con este tipo de oración. One example, please. Yo viajaré mañana. Ok, y como eso me indica que hace referencia a una acción que será finalizada en el futuro y que tiene un tiempo estipulado. Por el viajaré. O sea, Pero el viajaré es un futuro. Recuerden que es que no podemos colocar cualquier tipo de oración, sino tiene que ir de acuerdo a lo que estamos hablando. Para Profe, que yo este habré viajar, trabajado. yo habré trabajado, ok, yo habré trabajado, ¿qué? Por ejemplo, bueno, ese yo habré trabajado se ajusta al future perfect si cumple con la siguiente regla. Yo habré trabajado no sé, 3 años para la compañía en octubre. ¿Sí se dan cuenta cómo cambio?
Profe, Dime. ¿Erika habrá terminado su tesis para el próximo semestre? Exactamente. Si Sí, ustedes, serviría. sí, exactamente. Congratulations. That is a good example. Es un muy buen ejemplo. Erika habrá terminado la tesis para el próximo semestre. Si ustedes se dan cuenta, estamos nombrando una acción, pero estamos dando un plazo. La ¿Qué oración tiene? siempre tiene que llevar un plazo. Dime. Sí, que tiene un tiempo. Exactamente. Siempre tenemos que estipular el plazo porque estamos hablando de una oración o de una acción que tiene que terminar en un plazo determinado. Entonces, por eso agregué yo aquí en esta también el complemento. Entonces, yo habré trabajado 3 años para la compañía en octubre. Entonces, cuando llegue octubre, pues se cumplirá esto que habrá acá. Entonces, vamos a ver cómo se pasa o cómo podemos hacer esto, pasarlo a una pregunta en Future Perfect. Lo vamos a hacer con esta, aunque el ejemplo de la tesis de Erika también está súper bien planteado. Entonces, iniciaremos utilizando nuestro auxiliar will. ¿Quién lleva a cabo la acción? En este caso, Erika, José, Pepito, ¿quién? She. Lo vamos a hacer con tercera persona, aunque la oración está con primera persona, no importa. Igual funciona. Will she, nuestro segundo auxiliar, el que se nos quedaba atrás, que era el have. Will she have, nuestro verbo que sería el trabajar. Nos decía por acá nuestro compañero, bueno, claro que esto está en perfecto. Todos los tiempos que utilizamos en el perfecto, nuestros verbos tienen que ir en participio. Entonces, en este caso estamos hablando de un verbo regular. Work. Lo que hacemos es agregar ed al final. Will she have worked 3 years for the company? For the company in October. O next October. Cualquiera de las dos está bien. In October o next October. Y como es una pregunta, no se nos puede olvidar cerrar el signo de pregunta. Recuerden que en español abrimos y cerramos, pero en English únicamente cerramos nuestro signo de pregunta. De esta manera es que organizamos oraciones en pregunta que sean abiertas y cerradas. Si ustedes leen cada una de las oraciones que nosotros conformamos, todas se pueden contestar con sí y no, yes o no. Entonces, have I woken up early since February? Yes, I have woken up early since February. O no, I haven't woken up early since February. Todas las podemos contestar con yes o con no. Entonces, estos son los tipos de preguntas cerradas, que son la primera categoría que nosotros vemos de preguntas. La segunda categoría, que son las preguntas abiertas, son todas aquellas preguntas de las cuales nosotros debemos dar, por decirlo así, una explicación. Y las reconocemos en inglés de manera súper sencilla porque todas llevan WH o tienen uso de una WH question word al inicio. Entonces, recuerden que las WH questions son muchísimas, no solamente son 5 o 6. Aquí hay un cuadro de resumen de todas las que son. Entonces, ¿en qué va a consistir el trabajo de ustedes de esta semana en la parte de apuntes? Bueno, voy a dejar también la estructura para que ustedes sepan cómo se realizan esas preguntas. Recuerden que tenemos prácticamente la misma estructura para todas las preguntas. Lo que cambia es que acá, antes de utilizar el auxiliar, siempre que haya una pregunta abierta, antes de utilizar el auxiliar, encontraremos la WH question.
Y ahí sí iremos con el auxiliar, que es cualquiera de los tiempos gramaticales que acabamos de ver, y luego irá el personal pronoun. No les voy a hacer más ejemplos porque los ejemplos los tienen acá en este mismo cuadro. Entonces, para los propósitos de los apuntes que ustedes van a tomar, este cuadrito que hicimos acá lo van a apuntar a mano. Entonces ya saben, esto hoy no es Saturday. ¿Qué día es hoy? No Saturday, sino Monday. Monday. Muy bien, Monday. Monday, 31st of August. Nuestra frase, hardship often prepare ordinary people for an extraordinary destiny. Los problemas o las dificultades frecuentemente preparan a las personas ordinarias para un extraordinario destino. Esta es nuestra frase de esta semana. Tenemos nuestro tema y nuestros desempeños. Este cuadrito, el que realizamos en clase, ustedes lo van a copiar a mano. Y este cuadro de acá tiene la posibilidad de imprimirlo. Los que lo quieran copiar a mano, pues mejor, porque van a repasar cómo van a hacer preguntas o cómo se hacen las preguntas. Van a recordar qué significa o para qué utilizan cada una, porque recuerden que son muchas. Y eso es en todo lo que consistirían los apuntes de esta semana. ¿Es claro, chicos, o hay dudas sobre algo de esto? Profe, una pregunta, ¿tenemos que enviar los apuntes o ya cuando la próxima clase con la actividad? Ok. Apuntes los deben tener para la siguiente clase, es decir, que vamos a colocar como fecha nosotros cuando volvemos a tener clase. El jueves o el viernes, no me acuerdo. El jueves, profe. El jueves. Entonces van a tener los apuntes para el día miércoles a medianoche, va a ser el plazo para entregar apuntes. Esto, por favor, lo hago para que por favor tengan los apuntes la siguiente clase cuando vayamos a desarrollar actividad, porque la mitad de la actividad se va a, se va a desarrollar en línea, es decir, vamos a desarrollar todos al mismo tiempo. ¿Si es claro o no es claro? La actividad va a ser la próxima clase en línea, ¿sí? Ajá, exactamente. Entonces, la idea es que ustedes ya tengan todos los apuntes para esa fecha. Entonces, le vamos a poner como fecha límite el día miércoles a medianoche, ¿listo? Para los que estén escuchando entrecortado. El cuadro de los tiempos gramaticales.
Profe, ¿tú ya llamaste a Lisa? Lista. Sonríen, por favor, para la foto de la lista. Listo, ya quedó llamada lista. Nos vemos, chicos, la siguiente clase para los que me están escuchando todavía bien. Nos veremos la siguiente clase. En 5 minutos publico la guía. ¿Listo?